A ver, ¿cómo se puede medir algo como la felicidad, o el prestigio de una profesión, o la distancia social entre grupos? Es que no son kilos ni metros. Exacto, son conceptos abstractos. Y sin embargo, pues intentamos ponerles un número constantemente. Esa es la gran paradoja, ¿no? Queremos entender el mundo social con la misma, digamos, rigurosidad con la que entendemos el mundo físico. Pero claro, nuestras herramientas tienen que ser radicalmente distintas. Pues precisamente de esas herramientas vamos a hablar hoy. Haremos una inmersión en el arsenal que usan las ciencias sociales para intentar convertir lo cualitativo en cuantitativo. La misión es entender qué son, para qué sirven y qué problemas esconden los distintos tipos de escalas de medición. Y para ello, nuestra guía será un capítulo del libro Medir en las ciencias sociales de Pedro González Blázquez, que la verdad es que va directo al corazón del asunto. Totalmente. Y el punto de partida que nos propone es contundente. Dice que en sociología, medir no es comparar con un metro, sino establecer una correspondencia entre un sistema de números y un conjunto de propiedades sociales. Un momento. Pero claro, si la estructura de los números tiene que coincidir con la de un fenómeno social, eso suena, pues, casi imposible, ¿no? ¿Cómo aseguras que la distancia entre estar un poco feliz y bastante feliz es una unidad medible? Planteas la objeción fundamental. Me imagino que no todo el mundo está de acuerdo con que esto se pueda hacer. Es el gran debate que recorre las ciencias sociales desde hace un siglo. Para que esa correspondencia sea válida, el sistema de números y el de propiedades sociales deben ser, técnicamente, isomorfos. Isomorfos. O sea, que deben tener estructuras semejantes. Y tienes razón, es una aspiración dificilísima. Hay una corriente que rechaza de plano esta idea, argumentando que se pierde la riqueza del fenómeno social. Claro. Pero la perspectiva que vamos a explorar hoy es la de quienes aceptan el desafío y buscan la manera más rigurosa posible de construir ese puente. De acuerdo, aceptemos el desafío. Para entender las escalas, que son el destino final supongo, que primero hay que entender el camino para llegar a ellas. No se mide un fenómeno directamente, ¿verdad? Exacto. Se empieza con lo que el autor llama una noción. Usemos el ejemplo del texto. La felicidad. Vale. Es una idea abstracta, inabarcable. El primer paso es descomponer esa noción en sus dimensiones. Ok. El texto propone 4. Felicidad profesional, conyugal, cultural y religiosa. De repente, ya no es un sentimiento difuso, sino ámbitos concretos de la vida. Vale, eso ya es más manejable. Pero felicidad profesional sigue siendo algo bastante abstracto. ¿Cómo se convierte eso en un dato? Aquí es donde se pone realmente interesante. Para cada dimensión necesitamos algo observable, algo que deje una huella medible. Los indicadores. Indicadores. Para la felicidad profesional, por ejemplo, los indicadores podrían ser el nivel de salario o el número de ascensos. Para la felicidad conyugal, pues la frecuencia de diálogo con la pareja. Entiendo. Son como pistas o proxies de ese concepto más grande. Pero la elección de esos indicadores me parece muy subjetiva. ¿Quién decide que el número de ascensos es un buen indicador de felicidad profesional? Claro. Para algunas personas podría ser una fuente de estrés terrible. ¿Cómo se lidia con esa subjetividad en el diseño? Esa es una pregunta buenísima y apunta a la parte más artesanal y crítica de la investigación. Este proceso, que se llama operativización, es precisamente el arte de traducir un concepto teórico en procedimientos empíricos. O sea que no hay una respuesta perfecta. No la hay. La validez de una investigación depende enormemente de que se justifique bien por qué esos indicadores y no otros son los adecuados en un contexto determinado. A veces, para dar más robustez, se combinan varios indicadores en lo que llamamos un índice. Un índice. Como un índice de satisfacción vital que sume las puntuaciones de las 4 dimensiones de la felicidad, por ejemplo. O sea que las escalas son el instrumento final que usamos para medir esos indicadores que hemos elegido. Justo, son la regla con la que finalmente asignamos un número. Y ahora sí podemos entrar en el corazón del asunto. No todas las reglas miden igual. El texto clasifica las escalas en 4 niveles fundamentales: nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Y supongo que la elección de una u otra no es una cuestión de gusto. Para nada. Es la decisión más importante que toma un investigador, porque determina todo lo que podrá hacer después. ¿Ah, sí? Sí. Condiciona las operaciones matemáticas válidas y, por tanto, el tipo de conclusiones que se pueden extraer.
Es la diferencia entre poder decir este grupo es diferente de aquel y poder decir este grupo es el doble de feliz que aquel. Uf, vale. Pues empecemos por la base entonces. La escala nominal. Como su nombre indica, solo nomina, solo da nombres. Es una simple clasificación. Etiquetas. Exacto, etiquetas. Los números son etiquetas sin orden ni valor. El texto da el ejemplo de clasificar a las personas por su religión. 1 para católicos, 2 para protestantes, 3 para judíos. El 2 no es más que el 1, son solo categorías diferentes. Y con eso solo podemos contar cuántos hay en cada grupo, y poco más. Frecuencias, porcentajes y la moda. Nada más. De acuerdo, eso es sencillo. Subimos un peldaño a las escalas ordinales. Aquí ya hay un orden. Exacto. En una escala ordinal, las categorías tienen una jerarquía. Sabemos que una es más o menos que otra, pero, y aquí está la clave, no sabemos por cuánto. Ajá. El ejemplo clásico del texto es el prestigio de las profesiones. Se pide a la gente que ordene una lista. Director general, obispo, catedrático, cirujano. Si alguien pone al director general primero y al obispo segundo, sabemos que percibe más prestigio en el primero. Pero, y esta debe ser la clave, no sabemos si la distancia de prestigio entre el primero y el segundo es la misma que entre el segundo y el tercero. Justo. Los escalones no tienen por qué tener la misma altura. Has dado en el clavo. Y esto nos lleva a uno de los errores estadísticos más comunes y peligrosos en la investigación social. A ver, Piensa en el otro ejemplo del texto, el gradiente ordinal. Te preguntan por tu felicidad y las opciones son muy feliz, bastante feliz, poco feliz y nada feliz. Hay un orden claro, ¿no? sí, lo veo en encuestas constantemente. Y es muy tentador asignarles números. 4 a muy feliz, 3 a bastante feliz, etc. Y eso es lo que se hace. El problema viene después. Mucha gente, incluso investigadores, calcula la felicidad media de un grupo. Claro, si un grupo tiene una media de 3,5 y otro de 2,1, concluyen que el primer grupo es más feliz, pero ese número, esa media, no significa absolutamente nada desde un punto de vista matemático. ¿Por qué? Parece intuitivo. Porque al calcular la media, estás asumiendo que la distancia entre muy feliz y bastante feliz es exactamente la misma que entre poco feliz y nada feliz. Ah, Y eso es una suposición enorme y casi siempre falsa. La diferencia subjetiva entre estar pletórico y estar bastante contento puede ser mucho mayor que la que hay entre estar un poco mal y estar fatal. o sea que tratar datos ordinales como si fueran de intervalo puede... Invalidar por completo las conclusiones de un estudio. Es un error gravísimo. Vale, ese es un ajá en toda regla. Entonces, para poder calcular medias de verdad, necesitamos el siguiente nivel, las escalas de intervalo. Correcto. Aquí sí tenemos un orden y además la distancia entre los puntos de la escala es constante y conocida. Los intervalos son iguales. Como la temperatura. El ejemplo clásico, para entenderlo, aunque no sea de sociología, es la temperatura en grados Celsius. La diferencia de calor entre 10 y 20 grados es la misma que entre 30 y 40. Pero el texto dice que en estas escalas el cero es arbitrario, no significa ausencia de la cualidad. Entiendo, 0 grados Celsius no es ausencia total de calor, es solo un punto en la escala. Exacto. Esto me lleva a una duda. ¿Existen escalas de intervalo reales en sociología? ¿O es más bien un ideal al que se intenta aspirar? Es una pregunta muy pertinente. Es muy difícil construir una verdadera escala de intervalo en ciencias sociales. Muchos tests de coeficiente intelectual, por ejemplo, aspiran a serlo. Claro. Asumiendo que la diferencia de habilidad entre un CI de 100 y 110 es la misma que entre 110 y 120, pero es un supuesto que siempre está bajo debate. Lo que nos deja con el último y más potente nivel, las escalas de razón. Aquí lo tenemos todo. Orden, intervalos iguales y, lo más importante, un cero absoluto y real. Un cero que significa la ausencia total de lo que se mide. Aquí los ejemplos son más fáciles, imagino. Sí, son directos. La edad, el número de hijos, los ingresos. 0 hijos es, literalmente, no tener hijos. Con estos datos sí podemos hacer todo tipo de operaciones. Podemos decir que alguien con 40 años tiene el doble de edad que alguien de 20. Exacto. O que una persona que gana 2.000 euros gana el doble que una que gana 1.000. Algo que no podíamos hacer con la temperatura. 20 grados no es el doble de caliente que 10 grados. Clarísimo. El nivel de la escala lo cambia todo.
Y como bien apunta el texto, aunque se aspira a lo más alto, la realidad de la sociología es que la mayoría de las veces nos movemos en el terreno de las escalas nominales y sobre todo ordinales. Así es. Bien, tenemos los 4 niveles fundamentales. Ahora, lo interesante es ver cómo se usan estos ladrillos para construir las herramientas que vemos en las encuestas reales. El texto menciona varias muy conocidas. Sí, ahora pasamos de la teoría a la práctica. Son intentos ingeniosos de medir conceptos complejos como las actitudes. Hablemos de la que probablemente sea la más famosa, la escala de Likert. Cualquiera que haya rellenado una encuesta de satisfacción la conoce. Sin duda. Se presenta una afirmación como: no es bueno que los parientes de uno sepan todo sobre nuestra vida, y tienes que indicar tu grado de acuerdo. Muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo. El mecanismo es sencillo, ¿verdad? Se asigna un valor numérico a cada respuesta y al final se suman los puntos de todas las preguntas para obtener una puntuación total de la actitud de la persona. Pero aquí me surge la misma duda de antes. Le asignamos números, los sumamos, calculamos una puntuación total, y de repente tratamos una serie de respuestas ordinales como si el resultado final fuera una escala de intervalo. ¿No es ese el mismo error del que me advertías? Planteas el gran dilema de la escala Likert, el pecado metodológico más debatido. Estrictamente, tienes toda la razón, cada pregunta individual es ordinal. Pero se usa muchísimo. Se usa muchísimo. En la práctica, muchos investigadores defienden que al combinar muchas preguntas sobre un mismo tema, la suma total se comporta de una forma que se aproxima lo suficiente a una variable de intervalo. La idea es que los errores o las distancias desiguales de cada pregunta se cancelan entre sí en la suma global. O sea, es una especie de atajo pragmático. Exacto. Es un pragmatismo que permite usar estadísticas más potentes, como la media o la desviación estándar. Pero los puristas metodológicos lo critican duramente, argumentando que es una base matemáticamente inestable. Es una tensión constante en la investigación. Entendido. La escala Likert mide el grado de acuerdo. Pero, ¿y si quisiéramos medir algo más conductual, como qué tan cerca o lejos estamos dispuestos a tener a un grupo de personas en nuestra vida? No solo si estás de acuerdo con una idea, sino si los aceptarías como vecinos, por ejemplo. Eso es. Esa es exactamente la pregunta que intentó responder Emory Bogardos en los años 20, y de ahí nació su famosa escala de distancia social. Es fascinante. Mide la proximidad o el grado de aceptación hacia miembros de otros grupos. El ejemplo del texto es muy claro, de una encuesta de 1970 en España. Se preguntaba sobre la relación con una persona de otra región, y las opciones iban desde la máxima cercanía. La aceptaría en todas las ocasiones, e incluso no le importaría casarse con ella. Hasta la máxima distancia. No la aceptaría en ninguna de estas situaciones, pasando por aceptarla como amiga, vecina o compañera de trabajo. Es una escala muy potente. Lo brillante de esta escala es que es acumulativa. Se asume que si aceptas a alguien en el nivel más íntimo, el matrimonio, implícitamente lo aceptas en todos los demás niveles inferiores. Es una forma muy astuta de cuantificar el prejuicio. Vale, Bogardos mide la aceptación. Pero, ¿y la imagen o el sentimiento que nos provoca un concepto? No si lo aceptamos, sino si nos parece, por ejemplo, simpático o antipático, fuerte o débil. Para eso tenemos otra herramienta muy visual, el diferencial semántico de Osgood. Osgood. Se le presenta a la persona un concepto, el texto menciona trabajadores emigrantes y una serie de escalas con adjetivos opuestos en los extremos. Por ejemplo, simpáticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, antipáticos. O sinceros contra falsos. Exacto. La persona marca el punto que mejor refleja su percepción en cada par de adjetivos. Y al final, uniendo todos los puntos, puedes trazar una especie de perfil. Un perfil semántico. Exacto. Es una técnica muy usada en marketing para medir la imagen de una marca o en política para analizar la percepción de un candidato. Permite capturar matices de una forma muy gráfica e intuitiva. Hemos hablado de Likert, de Bogardos, de Osgood. Todas parecen soluciones ingeniosas a problemas muy complejos. Pero, ¿existe alguna forma de hacer que los propios ítems de la encuesta, las frases, tengan un valor objetivo? ¿Te refieres a una forma de saber que la afirmación X es exactamente 2 veces más extrema que la afirmación Y? Sí, algo así. Ese es el santo grial de la medición de actitudes, y un sociólogo llamado Louis Thurston dedicó su carrera a intentar conseguirlo. Su método, la escala de Thurston, es radicalmente diferente y mucho más complejo. ¿En qué consiste?
La gran diferencia es que hay un paso previo fundamental. Antes de crear la encuesta final, se genera una larga lista de afirmaciones sobre un tema, desde muy favorables a muy desfavorables. Luego, un grupo de jueces o expertos evalúa cada una de esas frases Jueces. y le asigna una puntuación, por ejemplo, de 1 a 11, según el grado de actitud que representa. Solo las frases en las que los jueces están muy de acuerdo sobre su puntuación son seleccionadas para la escala final. Entiendo. El objetivo es que cuando un encuestado marque que está de acuerdo con una frase que tiene un valor de 2 y con otra que tiene un valor de 4, podamos asumir que la segunda representa una actitud del doble de intensa. Se intenta construir una verdadera escala de intervalo desde cero. Precisamente. Suena increíblemente preciso, pero también me imagino que es un trabajo titánico. ¿Se sigue usando hoy en día o es más bien una pieza de museo metodológico? Es una gran pregunta. Justamente por esa complejidad, su uso ha disminuido enormemente frente a la facilidad de la escala Likert. Sin embargo, su lógica sigue siendo fundamental en áreas como la psicometría, donde se construyen tests de inteligencia o personalidad. Entiendo. Nos recuerda que la calidad y la validez de una escala no son accidentales. A veces requieren un esfuerzo de validación enorme para asegurarnos de que estamos midiendo lo que de verdad queremos medir. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran idea que nos llevamos? Para mí, la idea principal es que medir en ciencias sociales no es un acto simple y directo como pesar un objeto. Es un proceso de construcción deliberado, reflexivo y lleno de decisiones cruciales. Partes de una idea abstracta, la descompones. Buscas pistas observables y finalmente escoges una regla, una escala, para asignarle un número. Y esa elección final, si la regla es nominal, ordinal o de intervalo, no es un detalle técnico. Define por completo lo que podremos llegar a saber y el tipo de análisis que podremos realizar. Cambia las conclusiones a las que podemos llegar. Y creo que la conclusión clave es esta. Estas herramientas, aunque es evidente que no tienen la precisión de una regla o una balanza, son lo que nos permiten abordar de forma sistemática los fenómenos complejos y a menudo invisibles de la vida social. Nos permiten hacerlos visibles. Visibles, comparables y, en última instancia, analizables. Son una aproximación rigurosa a una realidad que, por su propia naturaleza, es fluida y difícil de aprender. Son la mejor herramienta que tenemos para intentar entenderla de forma estructurada. Y todo esto nos deja con una reflexión final. A lo largo de este análisis, hemos visto los enormes esfuerzos por asignar números a conceptos como prestigio, distancia social o actitud. Esto plantea una pregunta interesante para reflexionar. Al hacerlo, al traducir estas realidades complejas a un número en una escala, ¿estamos realmente capturando la esencia de esos conceptos? ¿O en realidad estamos creando una versión necesariamente simplificada de ellos simplemente para poder estudiarlos? Y si es así, ¿qué se gana y qué se pierde en esa traducción de la experiencia humana al lenguaje de los números?